No se vayan porque viene Y si pensamos. Viene Y si pensamos. Jean-Pierre Tuyet, especialista en temas de humanidades, director de la Asociación Íntegros, como ustedes saben, cada jueves está con nosotros en el bloque Y si pensamos. Y ahora vamos a hablar de algo que comenté, por supuesto que en muchísimo mayor detalle, ¿no? El día lunes. ¿Ganó verdaderamente la derecha? No se pierda eso y más en Y si pensamos. Vamos con la cuña de entrada. Bien, ya está conmigo ahora sí Jean-Pierre Tuyet para Y si pensamos. Bienvenido. Hola Diego, hola a todos, ¿cómo están? Yo hice una aclaración el día lunes, que quiero que sea el punto de partida de nuestra discusión, Jean-Pierre, sobre las elecciones en Bolivia, de que la derecha no había ganado, y mucho menos Rodrigo Paz, ¿no? Debatible en el caso de Tuto Quiroga, aunque tampoco, pero Rodrigo Paz de ninguna manera, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Y retrocedamos en el tiempo a cómo se origina políticamente derecha e izquierda. Habría que remontarse, Diego, a la Revolución Francesa. Correcto. Y un concepto que vale la pena en algún momento también tocarlo, que es las leyendas negras. Las leyendas negras son, que lo vivimos seguramente hoy con mucha suspicacia de algunos medios y ámbitos, es crear una historia falsa en donde a la persona que ha hecho algo malo lo presentas como bueno, o al que ha hecho algo bueno lo presentas como malo. Sucede con cuando España viene a la llamada conquista de América, pero en la Revolución Francesa se nos presenta a nosotros como si fuese un acontecimiento maravilloso. En 1789 sucede algo curioso. Estaban los partidarios de si seguía el rey, no seguía el rey, si seguía el régimen monárquico o no, y el moderador de la asamblea, en este momento, tenía geográficamente a dos grupos que estaban polarizados. Unos que decían que se vaya el rey, que queremos la libertad de las personas, que queremos el bien del pueblo y todas estas cosas, que evidentemente buscar el bien del pueblo y los demás es importante. Y el otro grupo que decía, nosotros estamos a favor de que el rey continúe, de que hay una orden social, en fin. Los que estaban, en este segundo caso, estaban a la derecha, y los que estaban, en el primer caso, estaban a la izquierda. Este grupo, más o menos, se fue diciendo, ya, tú eres de izquierda y tú eres de derecha, sin que haya ningún tipo de concepción política. En la asamblea. Exactamente. Claro. Pero en el tiempo, curiosamente, estos grupos empezaron a tener una serie de ideas propias que fueron sacando. Por ejemplo, los de la derecha tenían un énfasis más hacia la libertad del mercado, hacia la moralidad, y por eso se les llama conservadores. Porque dicen, oye, la familia, la verdad, la vida son unas verdades estables. Los llamaron conservadores. Los de la izquierda empezaron a tener unas ideas de decir, necesitamos una revolución política justamente. Curiosamente, los de la izquierda, que eran los republicanos, que después Napoleón los saca, fueron un régimen de terror. Ellos fueron los que instauraron esta, de manera alucinante, masacre con la guillotina. Te podías hoy ser amigo, mañana no ser amigo. Entonces, estos dos conceptos, que no tenían en ese momento nada de político, sino simplemente unas cuestiones de conveniencia o no conveniencia con las ideas que tenían, aunque evidentemente el grupo de la izquierda tenía esta historia de asesinatos, en el tiempo fue interesante porque Marx nunca habla de izquierda. Él no dice somos de izquierda. El neomarxismo lo que hace, Marx nace 30 años después de la revolución y 50 años después hace su libro. Estamos hablando de 80 años de diferencia entre la izquierda como nace y la izquierda marxista. El neomarxismo agarra lo que vendría a ser esta popularización de la izquierda, porque la izquierda, cuando surge en la Revolución Francesa, en realidad lo que hace es tener buena prensa. Es decir, vamos a lavarnos la cara, porque si yo te presento la historia y cualquier persona lee un libro decente, porque hay libros que no son decentes, de la Revolución Francesa, tú dices, oye, estos señores no hicieron nada bueno. Pero la leyenda negra los presenta como personas buenas. El neomarxismo agarra sus conceptos, que en algún caso son parecidos, y ellos se convierten entonces en la nueva izquierda, que evidentemente va variando en el tiempo en este neomarxismo. ¿Qué falacias que aquí puntualizas como error lógico aprovechado se afirmaron?
Bueno, las falacias que valdría la pena también en un programa tocarlas, las menciona Aristóteles. Él da una lista de falacias que son sumamente interesantes. Generalización, ad hominem, ataque, en fin, y cosas que son ilógicas. La falacia, para que seguramente recordemos un poco los estudios que hemos hecho en el colegio, en la universidad, son errores lógicos. Por ejemplo, yo digo, aquí me sirven en este programa agua. Por lo tanto, Diego solo toma agua. Evidentemente hay un salto ilógico porque de repente tomas otras cosas, pero yo hago una ilogicidad que es un error, pero yo puedo aprovecharlo. Entonces, ¿qué sucedió? La izquierda que surge en la Revolución Francesa y que después el marxismo lo toma como suyo en cuanto a conceptos, ¿qué es lo que dice? Nosotros somos los buenos porque han tenido esta buena prensa, para decirlo así. La derecha es mala y por lo tanto todo lo que plantee la derecha es mala. Digamos, conservador, familia, tradición, el Estado, la propiedad, las Fuerzas Armadas, la nación. Y entonces, a través de un error lógico, porque no es verdad eso de ahí, y que ha pasado a esa mentira a través de un error ilógico, que es la falacia, tú haces una generalización. Toda la derecha es mala, y cada vez que tú digas algún concepto que tenga que ver con eso, eres de derecha. Por ejemplo, si a una mamá va al colegio y en el colegio le está contando cuentos un drag queen. Hoy en día. Hoy en día. Claro. Que ojo, Google te pone el drag queen y te define. Defíneme drag queen. Un señor que se dedica al arte, dice. Y la mamá dice al director del colegio, señor, yo no quiero que este señor le cuente cuentos a mi hijo, por razones de sensatez y de sentido común. Entonces el director le dice, usted es de derecha. Y usted está violando los derechos humanos, que hemos visto en el reportaje anterior, ha sido raptado como concepto de estos pseudo-salvadores sociales, que eran en ese momento la izquierda geográfica de la Revolución Francesa y después la izquierda ideológica marxista. Entonces, ¿qué haces? Tú reduces, en un reduccionismo muy elemental, el concepto de verdades fundamentales y naturales para decir, como tú eres de derecha y como es golpeada por la izquierda y por todos sus medios, eres una persona mala. Por lo tanto, esta señora que va a defender a su hijo, que no le cuente un drag queen la historia del cuento, es una señora de derecha y sale denunciada por haber abusado de los derechos humanos de este otro señor. Podría no ser de derecha, podría sencillamente no ser progre. Mira, Diego, una cosa interesante es que hay verdades prepolíticas. Así es. Las verdades prepolíticas son lo que muchas personas han dicho y suelen decir sentido común. Y que son verdades naturales, que no implican un tipo de opción política. Por ejemplo, la vida desde su concepción hasta su muerte natural. El tema de la ideología de género, el tema de la propiedad, el tema del derecho, el tema de tu libertad, el tema de las Fuerzas Armadas. En fin, una serie de cosas que son prepolíticas y que por eso la política, que es la administración, viene del término griego polis, vamos a ordenar la vida, no se mete con lo que no tiene que meterse. Es decir, hay conceptos, al ser verdades, que no cambian por el consenso humano o porque la política los quiera cambiar. Y por lo tanto, esas verdades prepolíticas no son tocables. ¿Qué hace primero la izquierda de la Revolución Francesa? Y luego la izquierda marxista, o en realidad neomarxista, porque vuelvo a decir, Marx no habla de izquierdas. Lo que hace es decir, no existen verdades prepolíticas o no existen verdades previas. Nosotros las vamos a inventar y que curiosamente coinciden con lo inmoral. Por eso es que el neomarxismo siempre es un imán de todo tipo de ideas o modas, a veces usando la victimización de un pobre, por ejemplo, han usado al pobre. Pero tú fíjate, cualquier tipo de drama humano que haya, el marxismo lo va a agarrar, lo va a transformar para usarlo como insumo suyo y va a tratar de dar una respuesta que no va a funcionar. Pero una de las falacias también es que se afirma que el de derecha siempre defiende al rico opresor, al sistema y al poder, incluido la iglesia. Bueno, tiene que ver... Desde esa época. Sí, claro. Y tiene que ver porque, recordemos, volvamos a 1789. Al lado derecho del director de la Asamblea, que decía, oye, tenemos que seguir con un régimen monárquico, no, estaban los que defendían la monarquía, el orden, la propiedad privada, los valores tradicionales y evidentemente también la iglesia. La iglesia, al promover valores que son prepolíticos y que son estables y que se basan en una racionalidad y que evidentemente después tienen una revelación de Dios, y bueno, es un tema aparte, es también metida cuando predica ese tipo de cosas en este discurso de derecha. Entonces te dicen, tú eres de derecha. Curiosamente, y es un tema interesantísimo, cómo
Hablábamos de Gramsci la semana pasada. Que ojo, Gramsci, Diego, en uno de los comentarios que veía el programa, una persona decía, ojalá que se esté condenando con Don Sata. Tú sabes que Gramsci, y es una de las grandes secretos guardados por el marxismo, Gramsci antes de morir se convierte y se confiesa. Ya sabía que ibas a decir esa. Es que es la derrota más grande del sí, marxismo, sí, porque Gramsci claudica sí. a sus postulados y dice, todo lo que he vivido, a ver, puede haberme equivocado, pero no quiero que esto juzgue mi vida futura. No muere como materialista histórico. A ver, no sabemos evidentemente qué pueda seguir pensando. La idea es muy piadosa porque él está en una enfermería, en un hospital, porque él sale de la cárcel por una condena, un favor que le hacen por tener muchas enfermedades y muere poco tiempo después, en un hospital que está regido por monjas religiosas que lo tratan muy bien, pero nunca le dan la posibilidad de besar al niño Jesús, que era lo que otros enfermos decían. Y él en un momento se queja, dice, ¿por qué yo no puedo? Porque tú eres así. Y dice, no, sí quiero, y quiero que me traigan un sacerdote y me confieso. Lo cuenta Luigi de Magistris, que era el penitenciario del Vaticano, porque era su paisano. Pero más allá de eso, la izquierda lo que hace es también infiltrarse en la iglesia, con la teología de liberación marxista aquí en el Perú, que hizo muchísimo daño. ¿Y qué es lo que hace este antagonismo, ¿no? Nosotros vamos a robar a los pobres, ¿Cuál es el discurso de estos señores? El marxismo, la lucha de clases, es el camino para salir adelante. Y nunca ha sido ni será, porque la violencia nunca va a llevarte a nada. Pero, en el fondo, este discurso ideologizado de la izquierda, tomado de esto que venimos diciendo, lo que hace es polarizar las cosas, pero atarantarte. Porque en el fondo tú dices, no sé, cuando Evo o toda esta gente sale a decir, ahora el poder va a ser capturado por la derecha, ¿no? Cuando ha pasado 20 años y han destruido el país, ¿no? Es una frescura, además. Y es una frescura cuando, dicho sea de paso, en este país hay gente que sigue hablando después que ha apostado por políticos de ese corte y que todos han sido o fracasados o corruptos. En el mejor de los casos puedo decir, bueno, tu opinión por lo menos no es muy confiable. Pero cuando él dice, nos está copando la derecha y todo esto, en primer lugar, como tú dices, no es verdad. Porque que uno promueva la familia, la verdad, la propiedad privada, no te hace ser de derecha. Pero ¿cuál es el punto de fondo, Diego? Y que creo que es muy interesante, sobre todo para los jóvenes y para todos los que quieren entrar en esta batalla cultural. Ellos quieren sacarte de la mesa del diálogo, porque quieren asustarte. Es como un epíteto que te dicen homofóbico, intolerante, tradicionalista, conservador de derecha. Y uno se asusta y dice, uy, no entro. No, es verdad ese matiz que le estás dando, porque aparte, yo considero que hoy, por la naturaleza del mundo, por cómo ha evolucionado la tecnología, la importancia que ha adquirido la tecnología, hoy sí podemos hablar de una instancia que es más importante para la defensa del ser humano que el eje izquierda-derecha, que es lo que yo planteaba con mi análisis de Bolivia, que es una postura clara frente al progresismo globalista. Porque hay gente que es de izquierda y que yo me puedo poner de acuerdo en que es una mujer, que es un hombre, que la ley y el orden está bien. Si el debate pasa a ser si en más o menos Estado, más o menos impuestos, lo podemos tolerar, ¿no? Por eso es que creo que hay una falsa derecha. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, a ver, seguramente en términos políticos hoy podemos ver demasiada... Antes era mucho más claro. Tú veías, por ejemplo, en España habían dos partidos que supuestamente eran izquierda y derecha y hoy día ya no sucede. Sucede con los demócratas y los republicanos de alguna manera en Estados Unidos, en Bélgica sucedía, en Inglaterra sucede muchísimo con estos, pero ya hoy está mucho más diluido todo. Puede haber una persona que esté de acuerdo, por ejemplo, con el aborto y la ideología de género y con la propiedad privada. Entonces tú dices, es extraño porque hasta hace mucho tiempo era monolítico. Hoy Chesterton, del cual te hablé en la primera vez que conversamos, decía en un momento, la humanidad, el problema de la humanidad no es que no crea en algo, sino que cree en todo. Hoy día todo vale, es como ir a un supermercado y un poco lo que me conviene voy agarrando, entonces no hay ideas fijas. Creo que hay que defendernos del progresismo, pero la mejor manera de defendernos es más bien entendiendo dónde está la verdad. La verdad tiene que ser la búsqueda. Claro, si yo entiendo y digo, vamos a poner un ejemplo, la vida. Si yo entiendo científicamente que la vida empieza desde la concepción hasta su muerte natural y la defiendo completamente, o la propiedad privada, o la libertad, y entiendo los conceptos prepolíticos que están allí, yo lo primero que hago es vivir un humanismo.
que ese es el primer punto de todo. Luego puede haber aristas en, oye, me gusta más este sistema político, esta manera de presentar, siempre y cuando no viole esas verdades prepolíticas. Ahí quiero que me ayudes a entender algo, déjame puntualizar en algo que es uno de los nortes de este programa, que es defender la vida. Hablábamos con mi esposa ayer o antes de ayer, estábamos analizando algo que a mí me sonó muy disparatado, que había, no sé si una coach o qué era quién, decía que estaba bien abortar antes de no sé qué periodo, porque según la teoría de un monje de Tibet, el alma entraba al cuerpo recién a los 3 meses, a los 4 meses, que me sonó absolutamente disparatado. Entonces, ¿cómo desarrollas la idea efectivamente de la defensa de la vida desde la concepción? Bueno, desde la ciencia. Yo creo que todo es interesante, digo, porque las verdades morales se fundamentan en las verdades científicas. Y cuando la verdad científica, hoy día tenemos avances que no los teníamos hace unos años. Hace unos años, cuando yo nací, mi mamá no sabía si era hombre o mujer. Tú me vas a decir, es una locura. Pero no teníamos esos avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque no había un ecógrafo, porque no había una serie de investigaciones que hoy sí hay. Hoy la ciencia puede llegar con métodos muy caros todavía a saber a las pocas horas si hay una fecundación. Horas estoy diciendo de repente 2 o 3 días. Lo cual es seguramente todavía difícil. En unos años vamos a tener un progreso enorme en ese sentido. Pero ¿dónde está el fundamento? En la concepción. ¿Por qué? Porque esa concepción, y claro, ahorita seguramente voy a dar 2 o 3 términos que valdría la pena en un momento extenderlos Vamos con a amplitud, pero esa concepción hace que haya un nuevo ser. Y ese nuevo ser, mira lo interesante, Diego, tiene un ADN distinto. La placenta de la mujer es un ADN distinto. Cuando hay estos discursos que son totalmente nazistas, porque es lo que pasó en Auschwitz y en Birkenau, y lo hablaremos en otro momento de cómo hace el nazismo una transformación de sus campos de concentración para diluir la idea de que no suenen tan malos, aunque siguen siendo malos. Esta idea de déjame decidir sobre mi cuerpo, sobre tu cuerpo sí, pero ese no es tu cuerpo. Hay un ADN distinto. ¿Dónde está el primer fundamento para poder responder en la batalla de la vida y zanjar todas estas ideas que hay, a veces con ignorancia o a veces con maldad, en el tema de la ciencia? La ciencia siempre nos va a llevar a la verdad, aunque no necesariamente la ciencia hoy nos responda a todo, porque estamos en un progreso. Pero estamos hablando en términos en el mundo natural. Exactamente. ¿no? Totalmente. Porque, claro, la ciencia no puede responder todo, ¿no? Filosóficamente hablando, pero en eso sí. Sí. Desde la concepción, y lo se puede verificar. Sí. ¿No? Sí. Ya, ¿y qué opinas de lo que dijo que la teoría tibetana, a ver, que no hay alma todavía? Yo haría una cuestión de derecho. A mí, tener algunos amigos abogados me ha ayudado mucho en la vida. Porque el abogado lo que te dice es, antes de tú denunciarme algo, tú tienes que probarlo. Entonces, la primera cuestión que yo le diría al monje tibetano es, pruébamelo. Y pruébamelo porque es muy interesante. ¿Cómo yo puedo ir progresando en algo? En filosofía se llama acto y potencia. Acto es, potencia, perdón, es la semilla. Acto es el árbol. La semilla es el árbol, pero en potencia. Es decir, si la semilla tiene un crecimiento, ¿a dónde va a llegar? A ser árbol. Pero no puede la semilla llegar a ser un carro. La semilla no puede ser un helicóptero. Siempre va a ser un árbol. Yo, ¿cómo llego a ser un ser humano? Tú y yo, que nos sentamos a conversar, un artista, Miguel Ángel, Rembrandt, un poeta, una persona de caridad como la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo puede llegar a ese grado de maravilla, de vida maravillosa, si es que no lo ha tenido desde el inicio? Pero va en progreso. Entonces, el ser fecundado es la misma persona, que tiene la misma dignidad, por lo tanto, solamente que en ese momento no puede defenderse, no puede hablar, está en desarrollo. Entonces, ¿qué es lo primero? Las 2 primeras cosas que brotan en una ecografía que se le hace a una mujer embarazada, los nervios y el corazón. Es impresionante. Yo no sé si has visto una ecografía. Sí, sí. O sea, lo primero que tú ves en la mujer es como si fuese una luz que empieza a hacer así. O sea, tú dices, ¿qué es eso? Y es el corazón. Ahí está la vida. Y la vida no la produzco ni tú ni yo. Viene de algo misterioso que va mucho más allá. Este monje tibetano que tiene una espiritualidad y trata de explicar un poco la vida, seguramente entenderá que hay un concepto que va más allá de lo natural, de la fecundación humana, y que es justamente el alma. Pero nadie da lo que no tiene. ¿Cómo puede llegar a tener una persona, un alma, una grandeza, una bondad, un buen corazón, en un momento de su vida si no lo tenía antes? ¿De dónde sale? Entonces no tiene mucha logicidad. Pero lo primero que yo haría, le diría al monje tibetano, Demuestra. pruébamelo. Ok. Tú sabes que estas conversaciones me hacen
acordar a algo que me dijo mi amigo Miklos Lukács. Hace muchos años, cuando comenzaba en esto, me dijo que yo no me daba cuenta de algo que efectivamente tenía razón, que constaté con el pasar de los años, que el progresismo entra por la derecha también. Yo estaba en esa época con un liberalismo absolutamente de manual, que tenía razón. Entra este cáncer progre, entra desde luego por la izquierda, por el centro, pero también por la falsa derechita, ¿no? En el caso de Rodrigo Paz, volviendo a Bolivia, bueno, podemos decir que no es comunista, ¿no? Sí. Pero funcional al globalismo, yo creo que sí. Y viene una pregunta que yo no la sé, pero es una pregunta digna de hacerse. ¿Quién está atrás de este tipo de personajes y proyectos? Porque siempre coinciden con una misma cuestión. La Revolución Francesa coincidía con la verdad somos nosotros. El marxismo coincidía, la verdad somos nosotros. Y el neomarxismo, con todas sus variantes que hoy hemos tenido, coincide con eso. Estos nuevos personajes que aparecen, pero que siempre tienen como una especie de ADN parecido, que es el relativismo, es muy interesante. Porque uno se pregunta, ¿son personajes que surgen para romper el modelo anterior fracasado? ¿O son personajes que surgen para seguir el modelo por otra línea, lavándole un poco la cara y con los mismos patrocinadores? Hay acá cosas también que quiero destacar, ¿no? La dualidad simplista, manifestación de poca inteligencia que tú comentabas, ¿no? Si no estás de acuerdo con los pensamientos de izquierda, que son inmorales, violentos, fracasados, anárquicos, eres de derecha. Y eso te presenta a su vez como una maldad, ¿no? Sí. Histórica sin fundamento alguno. Sí, y en el discurso tú hiciste una pregunta muy interesante, práctica, la primera vez que conversamos, que es ¿cómo puedo hacer para que un joven que quiere defender los valores en un diálogo los pueda defender? Seguramente hay muchas cosas que hacer, pero un primer método que hacen los neomarxistas es no dejarte entrar al diálogo, y para eso te golpean, te asustan, te atarantan, y tú dices, no me meto, ¿no? Por eso es que mucha gente no se mete a la política, no se mete a las redes sociales, a combatir estas cosas. ¿Por qué? Porque te empiezan a golpear. El primer golpe que estamos viendo aquí, que es que te digan de derecha, es decir, señores, si yo defiendo la vida, no soy de derecha. Si yo, la mamá que va al colegio y le dice, no quiero que un drag queen le cuente cuentos a mi hijo, no es una señora de derecha, ni homofóbica, ni conservadora, ni tradicionalista, ni malvada, ni nazi. Es una señora que tiene sentido común y quiere defender la verdad. Entonces, el primer punto, digo, antes de entrar al fondo, defendamos la forma. No dejemos que esta gente nos saque del tablero. Quedémonos ahí. Y creo que lo primero es rebatirlo y decirle, señor, usted está haciendo una falacia, una generalización. Usted está haciendo una desviación de pensamiento. Su conclusión es ilógica. Que yo defienda la vida, la verdad, la propiedad, no me hace ser de derecha. Y si regresamos brevemente a esa época que la izquierda pretendía promover, o promovió en realidad, control económico del Estado y, en lo moral, libertinaje sexual, pero premiado hasta estos días también. Sí, además que es todo un programa, ¿no? Toda esta cuestión de la época de los 60, la revolución del 68, el movimiento hippie, las revoluciones tienen que ver, porque en el fondo si yo hago una revolución sexual donde cada uno puede hacer lo que quiera, ¿a dónde me lleva eso? A pervertir, a embarazos, y si después yo soy el que te presento y te digo, embarazos no deseados, yo te voy a arreglar eso, que te los voy a quitar con el aborto. Margaret Sanger, que es una persona interesantísima de hablar, que es la fundadora de Planned Parenthood, lo hace en el barrio de personas afroamericanas ella pertenecía al Ku Klux Klan, para acabar con ellos. Esta es una cuestión eugenésica. Hay una charla, esta TED, que sale Bill Gates, el año 2011, si no me equivoco, y dice una frase interesantísima. Dice, nosotros tenemos que reducir la población y la vamos a reducir en como 10-15% con los métodos anticonceptivos y con las vacunas. Te la voy a traer la siguiente vez, pero hay aquí un plan de todas maneras detrás de una serie de cosas. Poblacional. El tema para los que oyen y para dejar algunos argumentos prácticos, ¿no?, que quieren dar batalla cultural. Hablábamos del libertinaje sexual, todo lo excesivo en lo moral, y eso lo estamos viendo en resultados corroborables de que ha llevado a esta generación a un grado de infelicidad impensado. O sea, la promiscuidad, el aislamiento, el hecho de que las mamás no quieren ser mamás, o sea, las mujeres no quieren ser mamás, y esta generación está infeliz. ¿No te parece eso un devenir
corroborable de una agenda que es perversa? Totalmente. Y no solamente eso, digo, ¿qué más infeliz puede ser que decir mi vida no tiene sentido? Ya no puedo hacer nada más acá, que es el suicidio, que es un drama y al cual hay que acompañar a la gente. En España, lo hablábamos el primer día, el mayor causante de muertes de niños de 12 años hasta jóvenes de 29 años, que es son edades supuestamente de mucho florecimiento, esperanza, alegría, de potencia, es el suicidio. Entonces, el menú no ha funcionado. Y eso es un primer punto, es decir, vamos a cuestionar que este menú no ha funcionado. Hay que revisar cuál es el menú, cuáles son los ingredientes y quiénes lo hicieron. Sí. Es fácil de decir, lo ha hecho el progresismo. Y ahí no te pueden decir que eres de derecha o es ideología, ¿no? Sí, Es porque un tema humano. Totalmente. Y ahí es donde creo que es importante decir, nosotros cuando construimos la casa empieza desde los cimientos hacia arriba. La política es importante, pero no es el cimiento. Esto va después. Y la política se basa sobre unos cimientos que son las verdades humanas, por eso el humanismo recto es muy importante y el humanismo se basa siempre en la verdad. Yo creo que en ese sentido, si nosotros nos basamos en el humanismo, en las verdades estables, primero ponemos los fundamentos para lo que viene, construir bien. Luego vendrá la política, la economía y una serie de elementos. Y segundo, desbaratas porque le cortas todo a este progresismo. Si yo fundamento que la vida empiece de la concepción, la libertad, la propiedad, la ideología de género, si lo fundamento con argumentos racionales, nadie tiene que venir y engañarme, porque eso es lo que hace desde una óptica objetiva y humana, se puede demostrar que lo que propone la verdadera derecha es mejor para el ser humano. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Yo creo que la derecha, en cuanto a política, hablando como situación hoy, porque la derecha de la Revolución Francesa no tenía ningún interés político, No, claro. No. Coincide en mucho con las verdades humanas y el humanismo que cualquier persona, independientemente de su sesgo político o que sea político, promueve. Y yo creo que en ese sentido hay una coincidencia muy grande, porque yo entiendo, corrígeme si me equivoco, que la derecha promueve la libertad, la propiedad, pero también la vida, la familia, los valores, y entonces ahí hay una coincidencia enorme. Bueno, esos dos son los primeros para mí. Cuando Sí. yo hablo de derecha en este programa, es vida, familia, libertad, propiedad. Que son las bases de la vida. Claro, vida, familia. Por ejemplo, un candidato o un partido político que te hable de libertad económica y todo, pero que no tenga ningún problema con que se le ampute genitales a niños, no es de derecha para mí. Que probablemente es lo que tú comentas de Bolivia, ¿no? Este candidato raro que no es de derecha, pero que lo meten de derecha de repente por promover una serie de cuestiones económicas parecidas, es un reduccionismo típico de la izquierda y del progresismo. Qué buen bloque, gracias. Gracias a ti. Hasta el próximo Chao. jueves. Y sí pensamos, como cada jueves con Jean-Pierre Toyet,